esto es muy filosófico, ¿no? El pensar de que un área del conocimiento puede pretender responder estas preguntas, ¿no? Pero la física y la astrofísica en general es muy arrogante, entonces se quiere apropiar de las respuestas de estas preguntas. Ahora, las respuestas de estas preguntas no son fáciles ni son triviales, pero es posible por lo menos acercarnos a alguna intención de respuesta, por lo menos de esta, ¿no? De esta de acá es mucho más filosófica y profunda que algo que pueda responder la física, ¿no? Aquí la física y la astrofísica puede responder desde el punto de vista material, ¿no? Lo que somos. ¿Y de dónde venimos? Bueno, es una pregunta que requiere no solamente la física, la astrofísica, sino que también la biología y la química. Entonces, bueno, lo típico que uno discutiría en un curso como aplicaciones sería entender la nucleosíntesis, que ya algo se discutió, se tiene que haber discutido durante el curso, pero también el martes pasado algo se discutió de esto. Los neutrinos solares, que también sí que estuvieron todos acá el martes, ¿no? ¿Alguien no estuvo el martes? Ustedes no estuvieron el martes. Ya, el martes se discutió también un poco de esto, de los neutrinos solares. También a uno le gustaría un poco hablar de la evolución estelar, pero sobre todo las etapas finales de las estrellas, pero para entender las etapas finales hay que pasar por la formación. Porque aquí hay cosas interesantes, las estrellas, los remanentes de las estrellas compactas, requieren el conocimiento de no solamente de la física cuántica, sino que de la física estadística también, de la termodinámica, de la física nuclear, cuando uno está hablando de las estrellas en secuencia principal, que son como el Sol. Y bueno, otra cosa que nos gustaría también discutir, pero que esto es bastante ambicioso, es el tema de la expansión del universo y de la teoría del Big Bang. Esto requiere... Cada una de estas cosas podría ser perfectamente una clase. Esto último podría ser un curso completo. Y estas dos cosas podrían ser otro curso completo, ¿no? Así que esto es muy ambicioso, por lo tanto trataré de dejarle alguna idea, por lo menos de esta primera parte. Luego esta segunda parte la discutimos de acuerdo a las dudas que tengan y lo que quieran saber, porque el tiempo no nos va a dar, ¿no? Ahora, el Sol tiene la particularidad de que está muy muy cerca de la Tierra, por lo tanto tenemos información en alta resolución. ¿Qué significa información en alta resolución? Significa, bueno, primero que podemos tomar imágenes y ver detalles de la superficie. Esa es la primera característica. Pero segundo, porque además podemos tomar espectros, si queremos, de una mancha, por ejemplo, de una región pequeña, o tomar un espectro de todo el Sol en una dirección o de una región del Sol. Ahora, el espectro solar está compuesto por dos partes. Una parte que es el espectro continuo y luego está el espectro de línea. El espectro continuo es el espectro que es aproximadamente un cuerpo negro. Ahora voy a mostrar el espectro del Sol si es que no lo han visto. Y el espectro de línea es algo que ocurre en la atmósfera solar, es decir, la radiación sale inicialmente, en principio, desde el Sol como una curva parecida a la de cuerpo negro, y en el camino se produce absorción por la misma atmósfera solar. Y eso va a dar el espectro de línea. Ahora, como les decía, el espectro continuo en realidad no es un espectro de cuerpo negro como tal, sino que es una superposición de cuerpos negros. ¿Por qué? Porque el modelo solar, o sea, uno no puede construir un modelo solar suponiendo que el Sol está en equilibrio termodinámico. Esa es la primera limitación. Entonces lo que uno hace es suponer de que el Sol se puede subdividir en capas, y que estas capas, que son de grosor infinitesimal, están en equilibrio termodinámica, pero no con las capas adyacentes. Entonces la radiación, como no viene de una capa, sino que viene de una región gruesa, en esa región gruesa hay una serie de capas, cada una a temperatura distinta. Y cada capa de esa emite como un cuerpo negro, por lo tanto el espectro continuo es una superposición de espectros de cuerpos negros en un rango de temperatura. Ahora, de todas formas, esto se parece a un cuerpo negro si uno le pudiera quitar las líneas, ¿no? Este es el típico espectro solar. Esto de aquí está en Armstrong, esta longitud de onda. Esto es una imagen del espectro, lo que uno vería, de hecho uno lo ve. Si uno hace pasar la luz del Sol, por ejemplo, a través de una fibra óptica, toma la luz del Sol, la mete en la fibra óptica y luego la hace pasar por una rendija, o por una doble rendija, o por un elemento dispersor, y lo proyecta sobre la pared, uno ve algo como esto. ¿Sí? O sea, no se requiere... Nosotros vimos el espectro solar, ¿no? ¿Sí? O sea, llevé el espectrógrafo y lo vimos
con nuestros propios ojos. Ahora, lo que es difícil es ver estas líneas que están acá, que son estas líneas, este espectro de líneas, es muy difícil de observar a simple vista, porque se requiere alta resolución para poder evidenciarlas, y un contraste grande, es decir, aquí las vemos porque esto está hecho de manera tal que uno pueda observar estas líneas, pero si uno ve la luz, de hecho cuando uno ve el arco iris no ve estas líneas. Cuando uno ve el arco iris lo que está haciendo es ver el espectro del sol. Pero no ve estas líneas porque son poco visibles. Ahora, en esta curva de intensidad, uno ve, por ejemplo, que esta línea está asociada con esto de aquí. Evidentemente, si es más oscuro, tiene que haber aquí una zona donde llega menos luz que en su entorno, ¿no? Entonces, esta curva es lo que el astrofísico, esto es el tesoro del astrofísico, ¿no? Como el anillo del Señor de los Anillos, pero como datos. O sea, con esta curva, si uno la logra construir con unos instrumentos, puede obtener una serie de información. Es maravillosa la cantidad de información que nos puede dar un espectro. Nos puede dar información de temperatura, por ejemplo, a través de qué cosa. ¿Cómo uno puede determinar temperatura con esta cosa? Ley de Wien. Ley de Wien, por ejemplo, si uno busca aquí dónde está el máximo, aquí no es evidente dónde está el máximo, pero uno sabe que está más o menos por ahí, ¿no? Puede suponer que está por ahí. Ley de Wien puede obtener la temperatura, que es la temperatura efectiva, es decir, la temperatura del cuerpo negro asociado a esto, ¿no? Ahora, si uno pudiera quitar las líneas, eso uno lo puede hacer con un modelo, uno hace un modelo de líneas y se lo sustrae al espectro de la estrella, puede obtener la curva cuerpo negro, y con el área abajo de la curva, ¿y qué cosa usamos ahí? Con el área abajo de la curva. Stefan Boltzmann, ¿no? Ahí uno también obtiene temperatura efectiva. Ahora, si el Sol estuviera en equilibrio termodinámico, las dos temperaturas tienen que ser iguales. La que uno obtiene por la ley de Wien y la que uno obtiene por la ley de Stefan Boltzmann. Ahora, el problema es que las estrellas no están en equilibrio termodinámico. Pero uno puede construir un modelo en el cual las capas, como les decía, cada una de las capas cada capa de grosor infinitesimal esté en equilibrio termodinámico, pero no con las capas adyacentes. Ahora, el espectro de línea está asociado con la composición química. De hecho, uno puede aquí jugar con las intensidades de las líneas, los grosores y las intensidades, y uno con un modelo teórico uno puede determinar cuál es la composición química del Sol. Y por ejemplo, aquí hay líneas conocidas, ¿no? ¿Qué líneas conocidas vemos ahí? ¿Ven alguna línea conocida? Por ejemplo, esto de acá, que apenas se ve ahí, pero que aquí se ve, esto es H alfa. Y esto de acá es H beta. 4800 ¿lo ven, no? H beta, H alfa. Así que solamente mirando eso uno dice, aquí hay hidrógeno. Ahora, evidentemente ya hay una serie de otras líneas, incluso aparecen algunas bandas acá, que eso requiere un modelo teórico. Entonces uno puede hacer un modelo teórico y tratar de construir artificialmente el espectro solar. Y a partir de esa construcción uno determina cuál es la composición química del Sol. Campo magnético. El campo magnético produce ensanchamiento de las líneas, o incluso desdoblamiento en algunos casos. Entonces uno puede, no sé si miraron en el libro, pero si uno hace un espectro, por ejemplo, de la mancha solar aquí, pone una rendija que pasa por ahí, las líneas se desdoblan. Se puede determinar campo magnético. Rotación. La rotación produce que una parte del Sol se acerque y otra se aleje. Por lo tanto hay ensanchamiento Doppler de las líneas. Entonces uno puede determinar rotación de la estrella a través del espectro. Y la presión está relacionada con las intensidades relativas de las líneas. Y también hay ensanchamiento aquí por presión. Es decir que esto de acá es realmente un tesoro. El construir o el tener un espectro del Sol es realmente una cosa que nos permite saber algo que no hay ninguna otra posibilidad de tener por otros medios. De hecho, la gente pensaba antes de la mitad del 1800, que nunca íbamos a poder saber de qué estaba hecho el Sol, que nunca íbamos a poder estudiar porque no se puede ir al Sol y sacar una cucharada y traerla al laboratorio, ¿no? Pero sin embargo, lo que tenemos que hacer no es ir al Sol y sacar una muestra, sino que simplemente la luz que nos llega de él trae muchísima información. Y la física nos permite tener las herramientas que permitan entender la información que viene a través de este espectro. Como también les conté a los que tuvieron clases conmigo, me imagino que también en algunos cursos habrán nombrado,
los espectros también sirven para probar de que el Sol es una estrella. Lo voy a comentar enseguida. Bueno, la estructura del Sol, hay una parte que es la claramente visible, que es la fotosfera. A esta imagen le tengo cariño porque la tomé yo. Entonces siempre la muestro, y aparte que una foto, esta la tomé en una época en la cual el Sol tuvo una extraña porque no había sido observada hace mucho tiempo, baja en manchas solares. Entonces prácticamente se ve limpio, sin pegas. Pero típicamente cuando uno observa el Sol está lleno de manchas. Incluso en las épocas de mínimo tiene manchas. Esta fue una época excepcional. Y lo que uno ve cuando toma una imagen o cuando uno pone un filtro en el telescopio y mira el Sol es justamente esta estructura, y es lo que se denomina fotosfera. A veces se dice que la fotosfera es la superficie del Sol. Eso es absolutamente falso, porque el Sol es de plasma, no hay algo sólido que uno pueda pisar y decir, aquí se acabó, de aquí hay hacia adentro y de aquí hay hacia afuera. No hay un limbo, una interfaz que divida lo de adentro y lo de afuera, porque la fotosfera es una capa gruesa de unos 500 kilómetros. 500 kilómetros será Santiago Concepción, algo así. Y de esa capa es de donde nos proviene la luz que nosotros recibimos. Es decir, esa capa de varios cientos de kilómetros es donde viene la radiación de cuerpo negro. Lo que está debajo no nos llega, porque es absorbido en el camino. Y lo que está después produce las líneas de absorción, o líneas de emisión incluso en algunos casos. Las características, uno ve estas zonas que son manchas. Esa es una típica imagen de mancha. Cuando uno ve hacia el borde de estas cosas, están por aquí, uno ve que hay chorros de materia que salen de una y entran a la otra. Y eso tiene que ver con si uno traza aquí, pone una rendija y uno toma, las líneas se desdoblan, uno ve que aquí hay magnetismo y polaridad, las manchas tienen polaridad. Bueno, la cromósfera, aquí no se ve, pero la cromósfera es una capa delgada que hay aquí sobre la fotosfera, y de hecho estos como fideos que sobresalen son una estructura que se llaman espículas. Hay una capa aquí que se llama cromósfera y se llama, fotosfera, significa esfera de colores, ¿no? En griego. Y cromos, en griego, bueno, el otro día lo dijeron, ¿no? La cromodinámica, cromo significa color en griego. Entonces, cromósfera significa esfera de colores. Es porque aquí la imagen que no se ve, en un eclipse uno ve aquí que el borde del Sol tiene un color rojizo. Aquí no se ve porque hay que eclipsar el Sol para eso. Había una imagen aquí, pero luego se la muestro. Y luego sobre la cromósfera está lo que se denomina la corona. La corona se llama así porque en el eclipse, en un eclipse total del Sol, uno ve esta estructura dentada aquí en el borde del Sol. Y que no es posible ver de otra manera. De hecho, es curioso porque la Luna tiene aproximadamente el mismo tamaño angular en el cielo que el Sol. Y es una cuestión netamente circunstancial. Vivimos en una época en la cual la Luna está en la distancia exacta para que tape justo la superficie, la superficie aparente del Sol. Por lo tanto, si hubiéramos vivido en otra época no hubiéramos podido observar la corona. Tal vez no nos hubiésemos enterado hasta mucho tiempo después de la existencia de la corona. Bueno, la corona es muy caliente. Esta zona de aquí es muy caliente. Esto es una gráfica de altura sobre la fotosfera versus temperatura. Entonces la temperatura, esta pequeña región de aquí, donde está definido el cero, es la capa más profunda de la fotosfera desde donde nos llega luz, por radiación, no tiene por qué ser visible. Y desde ese punto la temperatura va bajando progresivamente. Esto es porque está en equilibrio termodinámico, como les decía hace un rato, ¿no? Va bajando la temperatura, alcanza un mínimo, y en ese punto la temperatura empieza a crecer. Esta capa donde crece, aquí el gradiente es negativo, es decir, a medida que me voy alejando del Sol, la temperatura disminuye, y hay un punto de inflexión y aquí se vuelve con un gradiente positivo. Esta capa de aquí, delgadita, es la cromósfera. Y desde la cromósfera, en una capa más delgada todavía, que debe medir unos 100 kilómetros, la temperatura se dispara de unos 10.000 o 9.000 grados a más de 1.000.000 de grados. Una capa muy delgada, la temperatura se dispara. Esa capa se llama zona de transición. Y luego viene esta capa que es muy caliente, que es la corona. Si uno toma un espectro de acá, creo que puse un espectro ahí, uno ve ionización del hierro, pero bueno, la cromósfera aquí no se ve, pero había una imagen de la cromósfera. No hay un espectro aquí, pero luego creo que tengo ahí. Si uno toma un espectro de esto, uno ve ionizaciones, altas ionizaciones, porque para la alta temperatura se ionizan muchísimo los elementos pesados. El hidrógeno lo puede ionizar una vez, ¿no? Pero por ejemplo el hierro tiene muchos electrones, uno le puede quitar muchos electrones, por lo tanto empiezan a aparecer las marcas de la ionización del hierro. Hacia el interior uno solo lo puede entender a través de modelos. El interior del Sol no se puede observar directamente.
pero lo que uno tiene es la física, ¿no? Entonces la física, uno echa la ecuación ahí con los datos que tiene, y lo que muestra es que al interior debe haber un cuesco, que es el núcleo, que es donde se produce la generación de energía. Es decir, la energía no se produce en todo el Sol simultáneamente, sino que ocurre en una región restringida del interior. El radio del núcleo es aproximadamente el 25% del radio solar. Y el resto es transmisión de energía. Desde aquí del interior se genera mucha energía. Hay una zona en la cual la energía se propaga principalmente a través de radiación, es decir, fotones. Y luego hay una capa donde opaca al interior del Sol, donde la radiación tiene un camino libre medio bajo, por lo tanto la radiación deja de ser un medio eficiente, se absorbe los fotones se absorben acá, calientan la zona inferior y empieza a ascender por convección. Entonces se llama la capa de convección o capa convectiva. Entonces, capa radiativa, capa convectiva. A veces los libros vienen mal traducidos y dicen capa radiactiva, y no, es capa radiativa, porque en la capa radiativa la energía se propaga a través de radiación. Bueno, si uno toma imágenes, ve que en la superficie del Sol, esta es una imagen en filtro, esta es una imagen en filtro blanco, uno ve que hay una estructura granular en la superficie. Si uno la mira con detalle, aquí no se ve muy bien con el data, pero si uno mira ve estructura granular. Y esa estructura granular es compatible con esta idea de una capa convectiva, porque hay materia que está subiendo, caliente, se enfría y luego baja. Entonces, de hecho, si uno tomara un espectro de una región pequeñita acá, debería poder ver el ensanchamiento Doppler producto del material que sube y baja. Por lo tanto, esto de que hay una capa convectiva está bastante bien asentado con las observaciones, de que o sea, hay una capa convectiva subfotosférica. Y eso tiene otras cosas interesantes. De hecho, el próximo lunes, acá en la Universidad del Paraíso, hay una charla pública de justamente eso, porque las estrellas entran en modos normales de oscilación, producto de este material. Entonces las estrellas oscilan. Las oscilaciones son pequeñas respecto al radio, pero son medibles. Y el estudio de eso se llama astrosismología. Si lo hace con uno que lo hace con el Sol, se llama heliosismología, pero en general se llama astrosismología. Y las oscilaciones de los modos normales de la estructura de las estrellas permiten obtener información acerca del interior. El lunes van a dar una charla de eso en la Universidad del Paraíso, si después quieren les envío la información. ¿Qué más? Bueno, la convección todos la habrán visto cuando hierve en agua, ¿no? El agua hierve, el proceso de transmisión de energía desde el fondo caliente hacia la superficie es convección. El agua caliente sube, se enfría y luego fría, vuelve a bajar. Y eso produce ruido. Por lo tanto aquí, si uno pudiera poner la oreja en el Sol, uno escucharía el ruido de esta convección. Pero claro, hay vacío entre medio, ¿no? Pero eso da efectos medibles. Justamente tiene que ver con la astrosismología o la heliosismología. La nucleosíntesis, ya esto lo habrán visto en sus propios cursos y también se discutió en martes, pero básicamente lo que ocurre, hay varias formas desde el hidrógeno. Los hidrógenos, como está ionizado, son protones, ¿no? Como a partir de protones llegar al helio. En la forma de generación de energía no hay ningún otro proceso físico conocido que pueda explicar la cantidad de energía que genera el Sol y la cantidad de tiempo que lleva brillando el Sol. Por lo menos sabemos que el Sol lleva brillando desde que la Tierra existe, ¿no? Y entonces hay pruebas geológicas de la edad de la Tierra y por lo tanto el Sol no puede ser más joven que eso. Entonces si uno está en la época de la revolución industrial y asume de que el Sol es de carbón, por ejemplo, uno calcula el tiempo que puede vivir y es muy poco con respecto al tiempo de vida que tiene. No hay ningún proceso físico conocido que no sea la fusión nuclear que permita explicar el hecho que el Sol lleve tanto tiempo brillando y cuánta energía también produce. Y el proceso de fusión se conoce como la cadena protón-protón. Hay varias formas de partir de protones para llegar a formar helio. Aquí aparecen tres posibles ramas. La más probable es esta, 99,77%, pero existen otras que son menos probables y en todos los casos siempre llevan a la producción a partir de 4 hidrógenos o 4 protones a la formación del helio. Y aquí lo que ocurre es que esto solamente puede ocurrir a alta temperatura, por eso se llaman procesos termonucleares, porque los protones en sí se repelen, ¿no? Y por lo tanto tienen que colisionar o tienen que acercarse con energía suficiente como para que la fuerza nuclear pueda actuar, ¿no? Y aquí hay el proceso débil, ¿no? Porque se convierte un protón en un neutrón.
Y eso ocurre varias veces en el Sol, y después cuando estos se encuentran con otro protón, forman el helio 3, y dos helio 3 producen el helio 4. Hay liberación de estos hidrógenos, son de catalización, el proceso los libera. Ahora lo interesante es que todo este proceso predice no solamente la generación de fotones, sino que también la generación de neutrinos. ¿Sí? Esa es la gracia de la física, de la ciencia en general, de que los modelos deben tener carácter predictivo. Por lo tanto, si uno pudiera ir y construir un detector que sea capaz de capturar neutrinos, los neutrinos son muy difíciles de capturar, uno podría testear este modelo. Es decir, es una forma de observar el Sol por dentro, el núcleo, que es donde se produce la nucleosíntesis. La astrosismología permite estudiar las capas externas, la capa convectiva, por ejemplo. Pero más adentro, uno lo puede estudiar a través del estudio de los neutrinos. Ahora, como contó el martes pasado el profesor Schmidt, el problema es que cuando se midieron los neutrinos se construyen, los detectores de neutrinos se construyen bajo tierra. Típicamente se usa minas abandonadas y se pone un recipiente con agua pesada y en esa esfera adentro hay detectores de luz. Aquí es una fotografía, hay una persona ahí. Este es un detector. Y en la época, cuando se empezaron a medir esto, se detectaban menos neutrinos de los que debían, de los que predecía la teoría, y eso fue lo que se conoció como el problema de los neutrinos solares. Que cuando entró en funcionamiento un detector de neutrinos que podía medir otras especies de neutrinos, se dieron cuenta que los neutrinos faltantes en realidad llegaban como otra especie de neutrinos, y eso confirmó entonces el modelo de oscilación de neutrinos, es decir, que los neutrinos en el camino pueden cambiar de identidad las tres posibilidades que tienen. Como no hay mucho tiempo, voy a ir rápido. Las estrellas son como el Sol, pero distintas, ¿no? O sea, distintas porque son otros objetos, pero son parecidos al Sol, pero no idénticos. Básicamente las estrellas son una esfera, o una pseudoesfera, que está luchando constantemente con su propia gravedad, que trata de comprimir el material hacia adentro, con la presión interna del gas que está tratando de expandir, y en algunos casos se genera mucha energía, también la presión de la radiación. Entonces hay un equilibrio. Las estrellas son objetos que están aproximadamente en equilibrio hidrostático. La presión las comprime, pero la temperatura y la presión del gas lo empuja hacia afuera, y eso se estabiliza en una estrella que se llama de secuencia principal. Ahora, el Sol no se ve ahí, pero el Sol es un puntito ahí. No se ve por la resolución del DAR. Es un puntito ahí, y hay muchísimos otros tipos de estrellas. El Sol, cuando la gente dice que el Sol es una estrella típica, la verdad que yo nunca he entendido muy bien a qué se refieren con eso. Porque en el rango de temperatura, como vamos a ver ahora, no está a la mitad, ni en el rango de masa tampoco. Ni en la estrella más abundante, ni en la más frecuente. Es una estrella, ¿no? No es más de nada. Ni en la más frecuente, ni la más famosa. Para nosotros sí, pero no tiene ninguna particularidad en especial que uno pueda decir, una estrella promedio. No es así. Porque de hecho las estrellas promedio son mucho menos masivas que el Sol. O sea, las estrellas menos masivas son más abundantes que las más masivas. Esto es un diagrama claramente, pero lo que voy a mostrar ahora sí son fotos. Y el Sol, que no lo vemos acá, que es un puntito, ya lo vimos en la imagen, ¿no? Sirio, o Sirius en realidad, porque los nombres son latinos, es la estrella más brillante del cielo. Esta es una imagen de Sirius. De hecho, ahí tiene una compañera que apenas se ve. Es una estrella binaria. Y Betelgeuse es una de las estrellas más destacables del cielo, está en la constelación de Orión. Y se ve claramente a simple vista, además está cerca en el cielo de esta de acá. Porque Betelgeuse está en la constelación de Orión, que Orión es el cazador, y el cazador va con sus perros, entonces Sirio es la nariz del Gran Cañón, que es uno de los cazadores. Entonces están en regiones cercanas del cielo, no al lado, pero uno los puede ver simultáneamente los dos. Y de aquí uno ya puede darse cuenta de alguna particularidad de diferencia entre esta y esta, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? Sirius tiene más temperatura, porque es azul. Bueno, claro, eso no es evidente, pero son de distinto color, ¿no? Y los colores en principio están asociados con la temperatura. Pero ojo que el que nosotros lo veamos de un color no significa que necesariamente sea de ese color, ¿no? Porque nosotros tenemos detectores en 3 longitudes de onda, ¿no? Centrado en 3 longitudes de onda, que son RGB, ¿no?
Entonces, si esta estrella tuviera el máximo en el ultravioleta, nosotros no lo veríamos. La veríamos de color violeta, pero no la veríamos más allá. O si le tiene el máximo en el infrarrojo, tampoco lo vemos. Así que el color es un indicador, pero nuestros detectores no son objetivos. Entonces, lo que uno necesita siempre es el espectro. Con el espectro uno puede decir, aquí está el máximo, o puede tener un modelo para el cuerpo negro y decir cuál es la temperatura y cuál debería ser el color en el cual emite su máxima radiación. Y no necesariamente nuestro ojo va a ver. De hecho, el sol no emite el máximo en el amarillo. ¿Saben eso, no? Cuando calcularon la temperatura del sol, o sea, el máximo, más o menos que el máximo da como un 500 o algo así, ¿no? Y eso está en el color verde o algo por ahí. Está en el amarillo. Así que cuidado con eso. Ahora, esto que parece es tan evidente que no lo vemos. O sea, la mayoría de nosotros no lo vemos, pero no porque no tengamos la capacidad de verlo, sino porque vivimos en las ciudades. Y las ciudades nos han robado el cielo, literalmente. La iluminación de la ciudad y los grandes edificios nos cortaron la conexión que tenía el ser humano desde la antigüedad con el cielo. Entonces, si ustedes van al campo y miran un rato el cielo, van a poder darse cuenta de lo que aparece en esta imagen, ¿no? En esta imagen se ve una diversidad de colores, ¿sí? Una diversidad de colores grande, y entonces nosotros ya sabemos que eso necesariamente tiene que estar relacionado con diferencias de temperatura, pero a eso se requiere un modelo teórico, ¿sí? Esto es algo que falta a la vista. Uno no necesita saber ni de astrofísica, ni de astronomía, ni de física para poder distinguir que hay estrellas de distinto color. Ahora, la física nos dice que las estrellas más calientes deben ser azules y las más frías deben ser rojas, ¿no? Bueno, y la estrella que más sabemos evidentemente es el Sol, porque la tenemos al lado. Entonces el Sol es un prototipo de estrella. Lo que uno hace es estudiar el Sol porque lo tenemos al lado, ¿no? Y podemos obtener información en gran detalle. Pero luego lo que uno hace es tomar esta idea y tratar de aplicarla en otras estrellas. No siempre es completamente posible. Por ejemplo, esta es una estrella, este es un nombre de catálogo, Henry Draper es el catálogo de esta. Esta es una estrella que, vean, aquí hay escala de temperatura. Apaga un poquito por favor. Aquí hay escala de temperatura, desde 3500 Kelvin hasta los 4800. O sea, esto de aquí está a 3500 y esto de aquí está a 4800. Gracias, vuelve. Me siento solo la atrás. Con eso es suficiente. Entonces, si uno tomara un espectro aquí, ¿qué cosa vería? Si yo tomara un espectro, por ejemplo, de esta zona y un espectro de esta zona, ¿qué cosas vería? ¿Cómo serían esos espectros? Distinto. Serían distintos, ¿no? O sea, aquí yo tendría dos cuerpos negros, ¿no? A una aproximación. Un cuerpo negro a unos 3500 Kelvin y uno a 4800 Kelvin. Esta es una estrella que tiene una enorme mancha. El Sol nunca ha estado así manchado. Tiene pecas. Eso es todo lo que tiene, ¿no? Pero esto es realmente una mancha gigantesca. Entonces el hecho de que haya una mancha gigantesca, esto uno lo puede determinar, insisto, a través de observaciones. Muestra de que el Sol es una situación muy particular. O sea, hay una diversidad enorme de características de la estrella. Esto de acá es Betelgeuse nuevamente, esto es una imagen, esto es una reconstrucción a partir de datos. Pero aquí uno ve que esta zona está de distinto color que esta zona de acá, ¿no? A diferencia de esta estrella, esta tiene mancha brillante, esta tiene mancha oscura. Entonces cuando uno observa otra estrella, observa esto de aquí no es evidente, pero cuando uno construye lo que se llama el diagrama HR, uno puede determinar, trazando ciertas líneas, que las estrellas tienen distintos tamaños. No es evidente, no salta a la vista, ¿no? Pero hay estrellas con distintos tamaños, con distintas masas, con distintos colores, por lo tanto espectro, con distinta rotación. Hay estrellas que son múltiples, es decir, por ejemplo, 2 estrellas o 3 estrellas, o incluso 4 estrellas. Hay estrellas que tienen actividad, tienen estas manchas. Fulguraciones, las fulguraciones son erupciones, las estrellas vomitan material explosivamente. Hay distintas estructuras internas, esto proviene de modelos. Uno no ve el interior como lo habíamos comentado hace un rato, ¿no? Pero a través de la astrosismología uno puede determinar más o menos cómo son las estructuras, pero también a través de modelos teóricos. Por ejemplo, el Sol tiene un interior radiativo y una capa, como habíamos discutido antes, convectiva en su zona externa. En cambio, las estrellas más frías, que son las estrellas tipo M, que ya luego les voy a comentar, son totalmente convectivas desde el interior hacia arriba.
hacia el exterior. Y las estrellas más, aquí las escalas no están en tamaño de escala, ¿de acuerdo? Estas son muchísimo más grandes que esta y esta más grande, mucho más grande que esta. Y estas estrellas en cambio tienen un interior convectivo y un exterior radiativo, justo lo opuesto del Sol. Ahora, eso tiene influencia tremenda en la evolución de la estrella, porque aquí adentro se produce la fusión y ese material está siempre ahí. En cambio, aquí adentro, cuando se produce la fusión, el material está siendo revuelto. ¿Sí? Hay alguien haciendo esto. Entonces aquí el material que hay para fusionar es solo el del núcleo, y aquí el material que hay para fusionar es una parte importante de la estrella. O sea que si la riqueza económica de la estrella se diera en el material que tiene para fusión, esta es mucho más rica que esta, ¿no? Dispone de más material para su proceso de fusión. Bueno, la astrosismología, ¿no? Que ya se lo había nombrado hace un rato, que tiene que ver con las oscilaciones de la estrella. Como ya podrán percatarse, no hay astrofísica sin física, ¿no? Pero tampoco hay astrofísica sin física moderna. Ya el hecho de entender los espectros ya son efectos cuánticos. Cuando uno ve un espectro, lo que está haciendo es observar las transiciones de los electrones. Y cuando ve líneas oscuras, hay transición electrónica que absorbieron esa energía justo ahí, y no más allá ni más acá. Y tiene que ver con los niveles discretos. Los espectros de las estrellas. Esto también es algo ya de 1800. ¿No? Si uno quisiera tomar un espectro de las estrellas, tiene que tomar la luz, hacerla pasar por un elemento dispersor, y lo que uno observa es que hay un grupo de estrellas. O sea, primero que las estrellas tienen distintos espectros, ¿no? Uno ya lo puede esperar, más o menos intuir a partir de los colores de las estrellas. Pero hay distintos espectros, pero hay un grupo de estrellas que tiene el mismo espectro que el Sol. Esto es la prueba irrefutable de que el Sol es una estrella. Y cuando salen los libros y dicen el Sol es una estrella, no tiene por qué serlo. O sea, aquí nos dice que las estrellas son el Sol pero más lejos. ¿Cómo uno puede afirmar eso? Bueno, los espectros muestran una prueba irrefutable de que el Sol es un tipo de estrella. Es como cuando nos dicen que la Tierra rota, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo nos enteramos que la Tierra rota? Porque nos contaron que la Tierra rota, ¿no? No. Tiene que haber alguna prueba que nos diga que la Tierra rota y no el resto del universo el que rota en torno a la Tierra, ¿no? Bueno, si uno ve los espectros, vean acá, apaga nuevamente por favor la luz. Si uno ve los espectros, vean que las líneas, hay ciertas líneas que se repiten, ¿no? Vean esta línea aquí está muy marcada, se ve poco porque aquí hay poca radiación, pero está muy marcada y aquí la intensidad cambia, ¿no? Aquí, esta línea intensa aquí y acá, pero aquí ya casi no se ve. Y vean que esta línea aquí es mucho más intensa acá que acá, ¿no? Esta de acá, si no me equivoco, debería ser el H beta, si no me equivoco. Y esta de acá debería ser H alfa. Pero además aparecen líneas gruesas, zonas muy gruesas, aquí aparecen lo que se denominan bandas moleculares. Las estrellas más frías, que se llaman de tipo M, esto tiene que ver con una cuestión histórica, vuelve a encender de conferencia, tiene que ver con una cuestión histórica, pero se clasifican por letras, que son estas letras de aquí. Hay una regla mnemotécnica para recordar esa clasificación. Uno después se acostumbra con el tiempo, pero al inicio no hay tiempo, ¿no? Y las estrellas tipo O tienen su máximo hacia la ultravioleta. Y las estrellas tipo M, las más frías, tienen su máximo hacia el infrarrojo. Y entonces, cuando uno ve los distintos espectros, hay una escala de temperatura. ¿Sí? O sea, las estrellas tipo O son más calientes que las estrellas tipo M. Y el Sol, vean que no está a mitad de camino, ¿no? Entre 50.000 Kelvin y 1800 Kelvin, la mitad no es 5800, que es lo que tiene el Sol, ¿no? No está a mitad de... O sea, cuando uno, insisto, cuando dicen que el Sol es una estrella media, yo nunca tengo muy claro qué es lo que quieren decir con esto. Porque por lo menos la escala de temperatura no está a mitad, a la escala de masa no está, y en población tampoco está a mitad. Las estrellas más abundantes son estas. Es más fácil hacer estrellas pequeñas que hacer estrellas grandes. Estas de aquí son mucho más abundantes que cuando uno hace las funciones de distribución. Cuando uno hace un censo de las estrellas en torno del Sol, suponiendo que el resto de la galaxia, o sea que el entorno del Sol es representativo del resto de la galaxia, uno lo que observa es que principalmente hay de este tipo de estrellas, las estrellas tipo M. Entonces esto va disminuyendo hacia acá. De estas estrellas hay muy pocas y de estas hay muchas. Ahora, estas son muy importantes de donde estamos, porque son muy brillantes y violentan todo su entorno. Entonces hay una escala de temperatura asociada a esto. No solamente tiene que ver con temperaturas, pero principalmente con temperaturas. También tiene que ver con presión. Bueno, ¿qué hay dentro de las estrellas? Entre las estrellas también, nosotros los que estaban conmigo lo discutimos en algún momento, ¿no?
que partamos por algo cotidiano. Esto es una imagen de un incendio, ahí están los árboles, ¿no? Eso de ahí es el sol, no es otra estrella, es el sol. Y entonces cuando hay humo, esto es un incendio que hubo en Estados Unidos hace un par de años, pero uno puede tomar estas fotos también, lo que pasa es que tan buena como esta, hay que tener muy buena cámara y hay que estar en el lugar preciso. Lo que uno ve es que el sol se enrojece. ¿Sí? Porque el humo tiene partículas del tamaño de la longitud de onda de la luz azul. Si hay una distribución, no es que son todas iguales, hay una distribución. Y entonces produce absorción de color azul y entonces el sol se enrojece. Y es el efecto que uno puede observar aquí. De hecho, aquí no tengo la imagen en infrarrojo, pero luego se las muestro. Esto de acá es la nebulosa Saco Carboni. Aquí uno ve una zona muy oscura y aquí hacia el borde uno ve que las estrellas están enrojecidas. Aquí no se ve con este data, pero incluso hay imágenes que tengo ahí en infrarrojo donde aquí se ven mucho más estrellas. Y es porque lo que se está bloqueando es la luz azul. Principalmente la luz azul. Y entonces en esta región hay polvo. Mucho polvo. Ahora, si uno toma una imagen del cielo, esto es la línea H1 se llama, la línea de 21 centímetros, que es la transición de spin. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, el spin hacia arriba y con respecto al spin nuclear, ¿no? Porque o sea, arriba y abajo están relativos. El spin puede invertir, ocurre esa transición. Cuando ocurre esa transición, el fotón emitido tiene una longitud de onda bien específica. Y entonces uno que sabe un poco de física dice, pero si yo observara en esa longitud de onda, podría ver dónde está el hidrógeno en el cielo. Tomo una foto en esa longitud de onda y lo que voy a estar fotografiando es el hidrógeno. Ahora, es una transición poco probable, pero si hay mucho hidrógeno, debería poder verse. Y el 21 centímetros cae en las ondas esto lo hacen los radiotelescopios. Y esta es una imagen del cielo, un planisferio del cielo, donde lo más brillante es hidrógeno y lo menos brillante es ausencia de hidrógeno. Y uno ve que en el cielo el hidrógeno está concentrado en una región bien específica. Esto es hidrógeno neutro. Tiene que ser así, ¿no? Porque si no, no hay un electrón para que se invierta. El hidrógeno neutro. Entonces el hidrógeno neutro está concentrado principalmente en una región que coincide, si uno toma una foto del cielo, la luz visible, es justamente donde está la Vía Láctea. El hidrógeno está acumulado principalmente en la región de la Vía Láctea. Si uno toma, por ejemplo, esto de acá es gas coronal, se toma en rayos X. Gas coronal se llama así porque tiene las mismas características de temperatura que el Sol, la corona solar. Es hidrógeno ionizado muy caliente. Y entonces, si uno toma imágenes para observar el gas coronal que emiten rayos X, lo que uno observa son que en la zona donde está aquí el hidrógeno neutro no está, prácticamente. Pero en cambio está hacia afuera aquí está la Vía Láctea, está hacia afuera de la Vía Láctea. Y eso tiene una explicación teórica que tiene que ver con las explosiones de supernova. Las explosiones de supernova lanzan hacia afuera del disco. La galaxia tiene un disco, entonces lanzar cosas para los lados, hacia los lados choca con algo, pero hacia arriba y hacia abajo no. Entonces la presión hacia los lados es distinto que hacia arriba y hacia abajo, entonces cuando explota la supernova lanzan gran cantidad de hidrógeno caliente y ionizado hacia afuera. Entonces uno lo puede encontrar, se llama gas coronal eso. Y en torno de la Vía Láctea. Ahora, las nubes moleculares se trazan de otras formas, se trazan observando otras moléculas, transiciones metaestables, por ejemplo, del dióxido de carbono, cosas así. Y lo que uno traza, el hidrógeno molecular es H2. Y lo que observa es que el hidrógeno molecular está más o menos también en la Vía Láctea. Entonces, entre las estrellas, a eso se llama interestelar, hay hidrógeno neutro, hay hidrógeno ionizado en algunas regiones bien específicas, porque vemos que aquí el hidrógeno está principalmente fuera, y hay hidrógeno molecular. Las temperaturas de estos son distintas, ¿no? El hidrógeno molecular está más frío que el hidrógeno neutro, y esto está muy caliente, del orden de varios miles de Kelvin, millones de Kelvin. Ahora, el gas produce extinción, es decir, el brillo de las estrellas disminuye. El polvo produce enrojecimiento y también emisión. O sea, el polvo cuando absorbe se calienta y emite como cuerpo negro. Entonces uno en principio puede detectar la curva del cuerpo negro del polvo. Uno sabe que hay polvo, porque además también uno ve luz polarizada. Si uno pone un polarímetro en el telescopio y lo gira, ve que hay cierta región donde la luz viene polarizada. Y eso es consistente con el hecho de que el polvo tenga cierta estructura alargada como de granos de arroz. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque las estrellas se forman de este material.
De hecho, esto de aquí tiene que ver con, esto se llaman las curvas de extinción, tiene que ver estos picos que uno observa aquí, tienen que ver justamente con el polvo. Bueno, esto de aquí es la famosa nebulosa de Orión acá, y esto es la famosa nebulosa cabeza de caballo. Por razones obvias, esto se llama cabeza de caballo, ¿no? Esto de acá está en el visible, y esto es una imagen infrarroja. Están cerca, esta está cerca de esta. Está muy fácil de observar, se ve a simple vista. A ver la constelación de Orión. No se ve así porque nuestro ojo de noche ve en blanco y negro, ¿sabían esto, no? De noche vemos en blanco y negro, entonces esto no se ve con colores. Esto es una imagen reconstruida con filtros especiales, uno reconstruye cómo vería el ojo si estuviera mirando eso, pero si uno lo mira a simple vista, incluso por el telescopio, no lo ve a color. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí en algunas partes de dentro de la nebulosa, el proceso de formación, creo que puse una animación ahí, el proceso de formación de las estrellas significa el gas que se aglomera por alguna razón, que todavía nadie entiende muy bien, se aglomera, y entonces dentro de este gas que se aglomera empiezan a crecer granos que crecen y empiezan a brillar. Cuando el material agrega mucha materia y logra empezar a brillar, ya les voy a contar cómo, eso sopla muchísimo en el entorno, genera una presión de radiación altísima y produce una burbuja dentro del medio interestelar. ¿Sí? O sea, tienen que haber nubes moleculares, ya les voy a contar por qué, tienen que haber nubes moleculares donde se forman las estrellas, y las estrellas más masivas, cuando se forman dentro de la nebulosa, las soplan por dentro y generan una burbuja de gas ionizado. Y lo que uno observa aquí, de hecho, es la burbuja que hay de una estrella que está acá arriba, que no se ve, en esta foto no se ve. Y la presión de radiación sopla hacia acá, y aquí se encuentra con material muy compacto que no es capaz de soplar. Sopla por los lados, pero no lo sopla. Esto produce una sombra aquí. Ahora, cuando uno observa el infrarrojo, lo que ve es que aquí dentro está lleno de estrellas naciendo. Estrellas jóvenes. Entonces, estas estructuras son muy comunes. Vean, el proceso de formación estelar, insisto que esto requiere, cuando uno va a estudiar esto, por lo menos un par de clases para entender bien la física de esto, pero básicamente lo que uno observa son nubes moleculares muy grandes, y por alguna razón esas nubes moleculares se fraccionan. La nube se empieza a compactar, y en el proceso de compactación se fragmenta. El proceso de fragmentación está bien entendido porque tiene que ver con la física. Cuando los fragmentos alcanzan una masa crítica, se llama la masa de Jeans, se tiene que producir la fragmentación. Insisto que eso requiere ecuaciones, hacer todo un análisis que no podemos hacer en esta discusión, pero que uno puede ir a los libros y entenderlo, ¿no? Entonces, la nube gira, se compacta, cuando dentro de la nube se alcanza la masa de Jeans, se fragmenta, y los fragmentos se siguen compactando, es decir, son cada vez más pequeños, ¿no? Ahora, el problema es que cuando uno compacta un gas, me imagino que eso lo habrán visto alguna vez, cuando uno compacta un gas, el gas se calienta, ¿no? Y por lo tanto, cuando el gas se calienta, quiere expandirse. Entonces, en principio, si uno quiere compactar algo para que se caliente, porque uno quiere calentar algo para que alcance temperatura, va a fusionar, ¿no? Para que la repulsión sea vencida por la energía cinética de los núcleos. Entonces uno tiene que compactar, pero el mismo calor del gas tiende a expandir, ¿no? Entonces esto debería frenarse en algún momento. Y para eso uno requiere entonces estar enfriando ese objeto. Eso se llama un proceso de refrigeración. Para que estos objetos lleguen a convertirse en objetos compactos, tiene que haber algo que lo enfríe, curiosamente. Porque si no, uno no puede seguir compactándolo. La misma presión del gas frenaría la compactación. Ahora, la fragmentación de la nube va a dar origen a una estructura que se llama núcleo, y esos núcleos a unas cosas que se llaman protoestrellas. Por favor. Esta es una famosa imagen ya antigua, probablemente para ustedes muy antigua, para mí no tanto, porque de hecho estas cámaras están dadas de baja. La NIGMOS y la cámara planetaria 2 fueron dadas de baja hace bastante tiempo del telescopio espacial. Entonces esta imagen es dentro de la vida del telescopio espacial, una de las imágenes antiguas. Esta está tomada, la cámara planetaria, tomada imagen en luz visible, y la NIGMOS en infrarrojo. Y se tomaron dos fotografías, esta barra significa 5 años luz, esa es la escala de tamaño, dos fotografías en infrarrojo visible de la misma región. Y lo que uno observa, aquí están numerados las 7 diferencias, 7 objetos que no se ven acá arriba. Porque el polvo, el material que está dentro, impide ver esos objetos. Y en el infrarrojo se vuelve transparente el material. Y uno puede observar las protoestrellas, que serían, dentro de esta gran nebulosa, se llama la nebulosa del Dorado, serían estos objetos de aquí. Vuelve, por favor, a
Ahora, insisto que esto requiere mucha física, muchas de estas cosas se hacen con modelos. Cuando uno compacta el objeto, lo empieza a compactar y lo sigue compactando, de una cosa que era enorme, lo lleva a algo pequeño, eso necesariamente la conservación del momentum va a hacer que cada vez rote más rápido, ¿no? Compacto, y cada vez rota más rápido. Y en principio esa misma rotación debería detener la contracción, porque si no, esta cosa va a rotar tan rápido que va a terminar destruyendo el objeto que está dentro. Entonces, lo que uno sabe es que las estrellas sí existen, ¿no? Entonces algo tiene que eliminar el momentum angular. Y los modelos teóricos indican que el momentum angular se elimina de dos maneras. A través de un disco que se forma en torno de la estrella naciente, que se llama el disco de acreción, y a través de chorros que se llevan gran parte del momentum angular, que se llaman chorros relativistas, de hecho. Esto cuando uno estudia astrofísica relativista, tiene que estudiar estos objetos, porque realmente se mueven a velocidades altísimas con respecto a la velocidad de la luz. Esto es el modelo teórico, estos se llaman lóbulos de Box. Nuevamente hay una estrella por allá, aquí hay un objeto compacto que da sombra, la radiación sopla, pero aquí queda una sombra de algo que hay ahí. Ese algo que hay ahí, aquí se ve, en este lado, lo que se ve aquí son los chorros del material que sale por los polos de la estrella que está chocando con el material del mismo medio. ¿Sí? Entonces uno ve aquí el choque, algo así, esto de aquí, algo así como cuando se alcanzan las altas velocidades de los jets. El material choca a altísima velocidad y produce aquí una onda expansiva que uno la puede observar. Y por lo tanto aquí dentro está esto. Aquí dentro tiene que haber un disco. De hecho tengo algunas imágenes de discos. El ALMA tomó una el año pasado y fue una revolución porque todos estos eran modelos teóricos. Entonces el modelo teórico decía, los discos tienen que ser así, así, y los tipos van, los fotografían y son idénticos que el modelo teórico. Y eso es muy raro que ocurra, ¿no? Por lo menos los que estudian física, ¿sí? Sabrán que el modelo teórico normalmente predice una cosa y uno va a observar, porque los modelos teóricos uno tiene que partir con supuestos que son bastante simples, y después las observaciones van realimentando el modelo para irlo mejorando. Es muy raro que un modelo prediga a la primera y uno vea y sea exactamente igual lo que predice el modelo. ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿No? ¿Ese disco es de polvo? Es polvo y gas. Es del mismo material del cual está hecho la estrella. ¿Ahí se forman los planetas, doctor? Exacto. Tengo imágenes de disco, pero no están aquí en la presentación. Después lo podemos... Si es que queda tiempo. Vamos por el tiempo. Nos queda media hora todavía. Bueno, veamos los modelos. Apaga, por favor. Estos de acá son modelos numéricos. ¿Qué significa modelos numéricos? Simulaciones computacionales. Uno le mete la regla de la física y le da las condiciones iniciales y deja que la cosa evolucione. De hecho, lo que está acá arriba es el tiempo en años. Aquí, estos los colores representan densidad, en realidad un logaritmo de la columna de densidad, y estos logaritmos de temperatura. Y vean que los objetos más densos son más calientes, ¿no? Están ocurriendo simultáneamente. Vean, aquí ya uno ve las protoestrellas. Vean, ahí hay un objeto que se formó ya. Esto es una nube enorme, gigantesca. Y ven, aquí los objetos interactúan por gravedad, siguen agregando material, entre ellos siguen interactuando, algunos se fusionan y aquí se están formando ya las protoestrellas. Entonces ese objeto que está ahí es una protoestrella que ya no va a ser estrella, pues salió a disparar el sistema. Algunas vuelven a caer por gravedad, igual como cuando uno lanza un objeto hacia arriba, se detiene y cae. Depende siempre de la velocidad con la que salga. Parece que ya está, ¿no? Sí. ¿La quieren volver a ver? No, parece que no funciona así. Vamos a verla de nuevo. Bien, aquí hay un objeto compacto, aquí hay otra información, otro y otro. Y siguen agregando material. Este está rotando también, están rotando, y estos interactúan. En esos procesos de interacciones empiezan a formarse varias estrellas, ¿no? De estos núcleos se forman varias estrellas. Por eso las estrellas es raro verlas solas. El Sol es un caso atípico. Las estrellas siempre se forman en grupos. Vean, ahí hay un objeto, aquí hay varios objetos, ¿no? Se están formando. Aquí hay una escala de tiempo grande. Vean, aquí hay protoestrellas en esta región. Eso salió, se cambió para arriba. Esto es solamente física, esto no es imposible que uno pueda observar esto,
porque las escalas de tiempo son mucho más grandes que las escalas humanas. Entonces lo que uno hace es observar, y lo que tiene en el cielo son todas las etapas, pero uno no sabe cuál es primero y cuál es después, ¿no? Para eso requieren los modelos teóricos. Gracias. Los modelos teóricos nos van diciendo, esto va primero, esto va después. Y claro, después que uno tiene un modelo más o menos bien armado, que es lo que tenemos en la actualidad, uno ya dice, bueno, las cosas son consistentes, ¿no? Y aparte porque uno siempre cuenta las cosas bonitas y no cuenta donde los modelos están fallando, ¿no? Es que si uno va contando eso, después no le dan plata a los proyectos de investigación. Hay que siempre contar la parte bonita, ¿no? Voy a descubrir muchas cosas, se van a lograr muchas cosas, esto va a aportar al conocimiento humano. Bueno, hay una estructura, estas curvas que se grafican son las curvas que hacen los astrofísicos, se llaman diagramas. Hay dos versiones, uno que se llaman diagramas color magnitud, entonces aquí uno pone el color de la estrella o el tipo espectral, y aquí pone la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es el brillo intrínseco de la estrella. Y uno mide el brillo relativo, no mide el brillo absoluto. Para eso requiere medir la distancia de la estrella. Porque si uno mide la distancia, o sea, uno puede tener una estrella muy brillante, pero que no sea intrínsecamente brillante, pero porque está más cerca nos parece brillante, ¿no? Y hay otras que pueden ser muy brillantes, pero que estén lejos, entonces lo que uno requiere es ver si son intrínsecamente brillantes o no. Entonces por eso uno define una cantidad que se llama la magnitud absoluta. Y entonces aquí uno puede poner las estrellas y lo que se da cuenta, luego les voy a mostrar un diagrama HR real, esto es un diagrama de dibujo, que las estrellas no están distribuidas aleatoriamente en este diagrama. Los tipos espectrales sabemos que están relacionados con la temperatura, entonces hay otra versión del diagrama donde uno pone aquí la luminosidad, que es lo que les gusta a los físicos, la luminosidad y la temperatura absoluta. ¿Sí? Porque el físico es teórico, pero uno no mide la temperatura directamente, ni mide la luminosidad de la estrella. La luminosidad tiene que ver con la potencia que está radiando. Lo que uno mide es el tipo espectral, porque tiene los espectros, entonces clasifica espectralmente, la mira el tipo espectral, y conociendo la distancia y el brillo relativo, que uno lo mide con el telescopio, haciendo fotometría, entonces uno puede diagramar. Entonces siempre hay dos versiones, la que le gusta a los físicos y las que hacen los astrónomos. Están conectadas una con la otra, pero una requiere teoría entre medio. Para convertir de tipo espectral a temperatura requiere un modelo teórico. Para convertir con magnitud a luminosidad requiere un modelo teórico. Entonces los astrónomos les gusta hacer esto, ¿no? Le ponen, le llaman diagramas color magnitud porque ponen aquí, de hecho miden, incluso a veces hacen fotometría en dos bandas, entonces miden diferencias que son pendientes, algo más básico todavía. Bueno, las estrellas evolucionan. ¿Cómo uno lo sabe? Porque en el diagrama las estrellas no se distribuyen aleatoriamente. De hecho, vamos directo al diagrama observado, a ver si lo puse así que tiene que estar en alguna parte. Hay mucho texto aquí, no les voy a hablar tanto. Estoy seguro que puse un diagrama. Apaga, por favor. Gracias. Este es un diagrama con estrellas reales. Ustedes no van a ver los nombres, pero por la resolución del data, pero cada punto aquí representa una estrella real del cielo. Están con sus nombres y todo aquí de catálogo. Aquí no se ve, pero si esto lo imprimiéramos en un póster bien de buena resolución, uno podría ver los nombres de las estrellas aquí de catálogo. Y vean las estrellas. Aquí están los tipos espectrales, vean las temperaturas. Aquí, como les gusta a los físicos, 2200 y algo. Y aquí hay 50.000 Kelvin. Si no los ven, tienen que ir al oculista, porque se ve claramente. Y aquí en el eje vertical, vean, aquí están los tipos espectrales, aquí está la temperatura y arriba están los tipos espectrales. ¿Sí? O sea, están los dos diagramas en uno, para dejar contento a todo el mundo, ¿no? Esto al tipo Haya, ¿no? De manera salomónica. Y aquí por un lado está la luminosidad y por el otro están las magnitudes. O sea, de manera que todo el mundo, nadie reclama que ese no es el modelo del diagrama que le gusta. Y lo que uno ve es que las estrellas están agrupadas en esta región, están prácticamente la mayoría de las estrellas, se llama secuencia principal. Y aparecen unas estrellas acá en esta región, que son las que se denominan enanas blancas. De hecho no son blancas, si ustedes ven los tipos espectrales, los colores aquí, ¿sí? Estas de aquí son azuladas, estas son blancuchas y estas acá son amarillas. Por lo tanto de blanca no tienen nada. Bueno, sí, esas de ahí sí, pero las otras no, ¿no? O sea, es un nombre simplemente. El Sol está aquí. Y de manera bien rimbombante el Sol está ahí. Y aquí está la mayoría de las estrellas, las frías. Y aquí están las estrellas más calientes. Las estrellas frías están por acá abajo, las calientes están por acá. De hecho, si uno trazara aquí unas curvas, a partir de la teoría del cuerpo negro, uno lo que se da cuenta es que las estrellas de acá son enanas y las de acá son gigantes. No está en este diagrama, porque para eso uno tiene que trazar
tiene que acudir a un modelo teórico y lo que uno puede evidenciar que de aquí en diagonal hacia arriba el radio crece. Insisto que no es evidente porque requiere un modelo teórico. Por eso que estas de acá se llaman enanas y las de allá se llaman gigantes. De hecho estas de acá se llaman enanas rojas, estas de acá se llaman enanas blancas, arriba están las gigantes rojas, las gigantes azules y más arriba las super gigantes. Porque de hecho el diagrama en diagonal va a escala logarítmica, así que crece rápidamente. Bueno, vean que aquí a las estrellas no están en cualquier parte, ¿no? Están distribuidas en lugares bien específicos. Volvamos a encender la luz, por favor, gracias. Volvamos al diagrama teórico. Mucho texto, ¿no? Aquí. A ver si ya lo vi. Acá. Ahora, cuando se hacen los modelos teóricos de las estrellas desde su formación, los modelos predicen cuánto va a brillar la estrella. Entonces uno puede ubicar aquí en el diagrama las distintas estrellas. Por ejemplo, una estrella de tipo solar, la etapa de protoestrella está acá, esta línea que baja se llama la tasa de Hayashi. La estrella baja, esto requiere mucho tiempo para observarlo, ¿no? O sea, que uno no puede seguir el camino de una única estrella, lo que uno hace es observar muchas estrellas y ir viendo cómo las estrellas van ocupando los distintos lugares. En principio los modelos dicen que las estrellas bajan de aquí, esto se llama la tasa de Hayashi, y se ubican en esta región, que es la secuencia principal. Dependiendo de la masa, las estrellas menos masivas se ubican acá, y las más masivas se ubican acá arriba. Entonces estamos hablando de estrellas enanas, estrellas gigantes. Y los colores son distintos, las de acá son rojas y las de allá son azules. Entonces por razones obvias estas se llaman enanas rojas y las de allá gigantes azules. Son estrellas de secuencia principal. ¿Qué significa secuencia principal? Significa que las estrellas en este diagrama ocupan esta región. Y las estrellas de secuencia principal tienen la característica que brillan por fusión nuclear. Esa es la gran característica. Las estrellas de secuencia principal brillan por fusión nuclear de hidrógeno a helio. Es decir, el proceso que les conté hace un rato y que tienen que haber visto tal vez en sus clases normales o están todos los libros, el proceso protón-protón, que lleva desde los protones al helio, es lo que domina sobre todo en las estrellas más frías, en la de acá. El Sol es una estrella fría. Ya se dieron cuenta, supongo, ¿no? Es una estrella fría. No es de la más fría, pero una estrella fría. Ahora, las estrellas más calientes tienen otros procesos de fusión que ya les voy a contar, es que no da el tiempo. Y la característica es que está en equilibrio hidrostático, también eso se los conté hace un rato, ¿no? El gas intenta presionar porque el gas pesa y la gravedad tira hacia adentro, pero por otra parte lo que hay dentro es un gas, es plasma en realidad, pero es gas. Y el gas, cuando uno lo comprime, lo que hace es que el gas se calienta y cuando se calienta empuja hacia afuera. Entonces hay una presión que es la presión del gas, pero si la estrella brilla mucho, la presión de radiación, es decir, los fotones impactan, transfieren momentos, por lo tanto también hay presión de radiación. Entonces la presión puede ser presión de gas, que es principalmente para estas estrellas, y para las que están acá arriba además hay que sumar la presión de radiación. Y las estrellas tienen esta lucha. ¿Sí? Cuando están en secuencia principal, esa lucha está bien estabilizada. Las estrellas tienen radio más o menos estable. Entonces, secuencia principal se caracterizan por equilibrio hidrostático y fusión de hidrógeno a helio. Ahora, algunas estrellas son mucho más masivas que esto y son tan masivas que la presión de radiación impide el equilibrio hidrostático. Este es el caso de la Eta Carina. Por favor. Vamos a dar un bonus track hoy día. La Eta Carina es una estrella, no se sabe bien qué masa tiene, porque es muy difícil medir la masa de las estrellas. Se supone que tiene más de 100 masas solares. De hecho, los modelos teóricos dicen que no deberían existir estrellas de más de 100 masas solares. Pero lo que se cree es que esta estrella tiene como 150 masas solares. Y entonces, la cantidad de energía que genera dentro es tan brutal que prácticamente está soplando sus capas externas hacia afuera. Es lo que se conoce como la nebulosa de homúnculo, que fue observada. Este proceso fue observado en época humana. 1800 y algo se observó cuando se produjo la primera erupción de esta estrella. Y es porque básicamente estas estrellas, que son muy masivas, la presión de radiación rompe el equilibrio hidrostático. Brillan muchísimo. Ya, vamos de nuevo con la luz. Gracias. Ahora, ¿sigue siendo una estrella? Porque la foto es como que está explotando. Como que fue esto es un proceso lento. Los procesos explosivos son muy rápidos, duran unos pocos segundos. De hecho, la gente espera que rápidamente explote. En algún momento tiene que explotar.
Puede ser mañana, puede que ya haya explotado y no nos hayamos enterado, pero se espera que en cualquier momento explote. Ahora, como les decía, la cadena protón-protón, la que usa el Sol para fusionar hidrógeno, no es la única forma de fusionar hidrógeno ahí. Hay otra forma, hay otro ciclo que se llama ciclo CNO, donde está involucrado el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, pues se llama CNO. Y estos átomos son catalizadores en la reacción, pero luego son liberados nuevamente. ¿Sí? Porque si uno fuera ocupando los hidrógenos, el oxígeno, después se acabaría y el proceso frenaría. Es un proceso estable, también produce neutrinos y produce fotones de mucha energía. Y lo que uno puede ver es que los dos ciclos, si uno grafica esto de acá es temperatura, esto tiene que ver con energía, si uno grafica hay un punto en el cual un ciclo pasa por sobre el otro. En el caso solar estamos acá, este es el caso solar. Entonces, la principal forma de funcionar es cadena protón-protón. Estos son modelos teóricos. Y para estrellas que son más calientes, el ciclo CNO se vuelve más fundamental que el... No es que no ocurra uno y no el otro, ¿no? Sino que hay uno que es preponderante por sobre el otro, excepto para las estrellas que están en este grupo, que pueden estar mitad y mitad. Ahora, recién les decía cómo determinar la masa de una estrella, que era complicado, ¿no? En realidad uno no mide la masa de la estrella, es muy raro poder medir la masa de la estrella. Porque ¿cómo uno podría medir la masa de una estrella? No la podemos poner en una balanza, evidentemente, ¿no? ¿Cómo podríamos medir la masa de una estrella? Con las fuerzas de gravedad, ¿Ya? conociendo objetos que orbiten. Leyes de haciendo Kepler. relación. Leyes de Kepler. La solución son las leyes de Kepler. Deducidas por Newton, sí, para determinar la constante, ¿no? Leyes de Kepler. Requiere uno que los objetos sean de a 2 por lo menos. Entonces, midiendo los periodos de órbita y las distancias, que también es una cosa, la separación, porque las estrellas no suelen ser tan buena onda de estar justo perpendicular a nosotros en su plano de órbita, ¿no? Está inclinado. Y es difícil también determinar ese ángulo. Entonces, típicamente los astrónomos le llaman m seno de i, que el i es la inclinación, uno mide una componente. Y eso es un problema también complicado, pero más o menos uno se la puede arreglar, los astrónomos se lo arreglan con todo, porque sus barras de errores son tan grandes que, de hecho, a los físicos les suele dar infarto, no van a las charlas de los astrónomos, porque les da, hay varios con infarto y cosas así. Porque los astrónomos dicen, sí, no importa, eso está dentro de la barra de error, porque las barras de error son enormes. Lo que uno mide es la proyección del plano orbital. Por lo tanto, las leyes de Kepler no son así, sino que hay que proyectarlas. Entonces ya ahí uno tiene una enorme incertidumbre, como queda m seno, y el ángulo puede ser cualquiera, lo que uno sabe es que no puede ser 90, no puede estar así porque si no, no veis, ¿no? Tiene que tener alguna inclinación, está entre 0 y 90, por ejemplo. Entonces, como ese ángulo no está determinado, la masa puede tener cualquier valor, porque el seno, ¿sí?, tiene valor entre menos 1 y 1, ¿no? Por lo tanto, puede ser cualquier valor, sabemos que no es 0 porque si no, no dejamos, ¿no? Bueno, uno observando las estrellas binarias puede determinar una masa, o sea, una relación entre la magnitud, aquí está que se llama bolométrica, la magnitud, el brillo de estrella, con la masa. Esto es una relación que se obtiene de los sistemas binarios, usando las leyes de Kepler. Y lo que uno supone, lo que los astrónomos suponen, es que esa relación es siempre válida, ¿sí? Porque si no, no hay forma de medir la masa de la estrella. Entonces uno dice, pero mira, si uno conoce las estrellas binarias, aquí están los puntos de dispersión, tenemos dos modelos, aquí hay lo que los astrónomos le llaman una rodilla, esto, ¿no? Donde se quiebra esto, hay dos pendientes. Entonces, si estoy acá uso esta y si estoy de aquí allá uso esta otra. ¿Sí? Y supongo que es válida, si no, no tengo nada que hacer. Entonces, lo que uno hace es medir la magnitud de la estrella y con la magnitud obtiene la masa de la estrella. Para las estrellas únicas, las que no tienen compañeras. Las que tienen dado uno le mide la masa de esta forma usando las leyes de Kepler. Pero las que no, uno tiene que suponer que este modelo se cumple. Y entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo va a brillar una estrella, ¿no? Bueno, evidentemente que el tiempo que brilla una estrella tiene que ver con dos cosas. No miren ahí, miren a mí. Tiene que ver con dos cosas. Primero, la cantidad de combustible nuclear que tengo. La vamos a llamar combustible, sabemos que no hay combustión, no hay fusión. La cantidad de combustible nuclear, si tengo más, puedo quemar más y por lo tanto en principio puedo quemar más tiempo, ¿no? Pero lo otro que también es relevante es la tasa en la que yo consumo ese combustible. Yo podría tener muchos millones, cosa que no tengo, pero podría tener muchísimos en este mundo hipotético y podría ir y jugarme todos esos millones en el casino y al otro día ser pobre, ¿no?
y tal vez el pobre tenía menos que yo, pero si no arriesga todo su capital, puede durarle más tiempo. O sea que tiene que ver con dos cosas, con la cantidad de combustible que tenemos y la tasa en la que lo consumo. La cantidad de combustible tiene que ver con la masa de la estrella. Las estrellas más masivas tienen más combustible nuclear que las menos masivas. Eso por una parte. Y segundo, la tasa de consumo tiene que ver con cuánto brilla una estrella. El cuánto brilla una estrella es una forma de decir cuánto está funcionando dentro. Por lo tanto, la relación, esto es una relación teórica que uno la saca de los modelos de interiores estelares, es que la luminosidad depende de la masa de la estrella elevada a una potencia de 3,5. Las constantes de los astrónomos siempre no les interesa porque hacen razones con respecto al Sol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces siempre el problema queda supeditado a algo que tampoco conozco, que es cuánto tiempo vive el Sol, por ejemplo, cosas. Ahora, el tiempo que usa, que está ocupando el hidrógeno es el tiempo que vive en la secuencia principal. El TSP es el tiempo que vive en la secuencia principal. Y eso tiene que ser proporcional a la masa de la estrella. Entonces, la tasa de consumo es proporcional a la luminosidad y la tasa de la cantidad de hidrógeno a la masa. Y entonces, como la luminosidad depende de la masa, el tiempo de la secuencia principal es una potencia elevado a menos 2,5 de la masa de la estrella. Y falta lo que debería ser la masa de la estrella. Es simple la idea, muy muy simple. Entonces depende de una potencia de la masa, el tiempo que pasa la estrella a la secuencia principal. Y de ahí uno hace unos juegos muy simples. Vean, aquí está hecho, ¿no? Por ejemplo, una estrella del 10% de la masa del Sol. Aquí, esto de acá se determina con modelos. Que el Sol tiene que más o menos 10.000 millones de años. El tiempo que va a pasar en la secuencia principal. Y también con modelos uno determina que el Sol está más o menos a mitad de camino, 5.000 millones de años. Ahora, la Tierra, uno puede, de esto fue un problema tremendo que hubo en una época entre los geólogos y los astrónomos, ¿no? Decían que el universo tenía cierta edad y los geólogos decían, pero la Tierra tiene mucho más edad que eso, y te lo puedo probar. No importa, el modelo del astrónomo dice esto y hubo un periodo en el cual los geólogos y los astrónomos no se sentaban en la misma mesa con. Pero después se pusieron en la buena cuando los modelos de los astrónomos mejoraron y se dieron cuenta que los geólogos tenían razón. Bueno, esto se determina a través de modelos, ¿de acuerdo? Entonces, uno aquí mete la masa de una estrella, por ejemplo, el 10% de la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, 50 veces la masa del Sol. Y lo mete en esta relación y hace razones. ¿Sí? Le acabo de decir que las constantes no son relevantes porque uno hace razones, ¿no? Y cuando hace razones, uno ve que el tiempo de la secuencia principal, con respecto al tiempo de la secuencia principal del Sol, para la estrella menos masiva, 300 veces. 10 veces menos masiva que el Sol. Con la estrella 10 veces más masiva, un 0,03. Esa es la razón. Y para las 50 esto da 6 por 10 a la menos 5. Si uno pasa eso con este dato, lo pasa años, obtiene que el tiempo de la secuencia principal con una estrella de 1/10 de la masa del Sol es 3 por 10 elevado a la 12 años. Eso es mayor que la edad del universo. Las estrellas 10 veces, en cambio, 10 veces la masa del Sol son solo 30 millones de años. 30 millones de años es nada. En edad astronómica, claro, ¿no? Y la estrella menos 50 veces la masa del Sol, 600.000 años. Esto sí que es miserable. Las estrellas más masivas viven poco tiempo, muy muy poco tiempo. Y las estrellas menos masivas, que son la mayoría de las estrellas, viven muchísimo tiempo. El Sol va a dejar de brillar y van a seguir viviendo, van a seguir brillando todavía. Entonces las estrellas más masivas, que son de tipo OEA, tipo espectrales, están siempre cercanas al lugar de formación. Uno no esperaría encontrarse una nebulosa por allá y una estrella tipo O por acá, porque viven tan poco tiempo que ni siquiera alcanzan a escapar de la nebulosa. Siempre están ahí, no las ves. Bueno, el resto es historia. Aquí hay mucho que contar, pero básicamente voy acá. Una vez que el hidrógeno se empieza a acabar en el núcleo, la estrella empieza a generar menos energía, ¿no? Empieza a agotar el hidrógeno dentro, la estrella genera menos energía. Solamente voy a hablar de las estrellas tipo solar, porque las otras estrellas son más complicadas, porque acuérdense que tenían convección, ¿no? ¿Recuerdan de eso? Entonces el material nuclear, el que está en reacción, se está mezclando con otro material. En cambio, en el caso de la tipo solar, el núcleo está aislado del resto de la estrella. Eso no ocurre ahí, pero no hay convección. Bueno, las estrellas dejan de brillar, o sea, no dejan de brillar, sino que en algún momento el hidrógeno se acaba. Y se acaba progresivamente cuando alcanza como el 10% de la masa,
el Sol empieza a entrar en problemas y se aleja de la secuencia principal. Y el núcleo se empieza a compactar, compactar, compactar. Al compactarse, aumenta ligeramente la fusión, eso calienta un poco las capas más externas, empieza a empujar hacia afuera. Y empieza a crecer progresivamente hasta que alcanza lo que se cree, porque estos son siempre modelos, es que el tamaño del Sol, que aquí se alcanza a ver, este es el Sol ahora, este va a ser el Sol después, en este proceso en el cual el Sol sale de la secuencia principal y está llegando acá arriba. Ven, aquí están las líneas de los radios que les decía hace un rato, ¿no? Ven aquí 0, 1, 1, el Sol tiene que estar en 1, claro, son radios solares, y aquí 100 radios solares. O sea, el Sol debería crecer unas 100 veces su radio. Y si uno hace ese ejercicio, toma el Sol y lo hace crecer 100 veces, no solamente estirarlo, ¿no? En el sistema solar esto es casi en la órbita de Marte. Casi en la órbita de Marte. Entonces, el Sol se expande, pero al expandirse la superficie crece, por lo tanto se enfría. ¿Sí? Y al enfriarse entonces se mueve hacia acá, porque aquí está la estrella más fría, la color rojo, ¿no? Entonces el Sol pasa a una etapa que se llama la fase gigante roja. Cuando llega a este punto, esto pasa en algunos millones de años, el núcleo se empieza a calentar, cada vez se compacta más, pero dentro ya no hay fusión, la fusión se acaba por aquí se acaba la fusión. Entonces se compacta aquí al núcleo caliente, pero deja de haber fusión. Entonces al dejar de haber fusión, la gravedad empieza a compactar. Pero dentro del núcleo ocurre algo que tiene que ver con la física o la termodinámica. La ecuación de estado deja de ser la ecuación de estado del gas ideal. Pasa a ser un tipo de ecuación de estado que se llama de polítropo, y entonces el núcleo se hace isotermo. Uno lo comprime, pero ya no se calienta más. Pero llega un momento en que la temperatura que crece, alcanza la temperatura para que los núcleos de helio empiecen a chocar y fusionarse. Se llama el flash del helio, el encendido del helio. Y la estrella pasa por una etapa parecida a la secuencia principal, pero ahora está fusionando hidrógeno, helio en hidrógeno. Y una capita un poco más afuera está fusionando hidrógeno en helio. Y bueno, en ese proceso, en algún momento, el núcleo está fusionando helio en carbono, la capa que envuelve el núcleo está fusionando hidrógeno a helio, más afuera el hidrógeno está sin fusión, y la fusión del hidrógeno empieza a empujar hacia afuera la estrella. Empieza a crecer, y las capas externas eventualmente alcanzan una velocidad mayor que la velocidad de escape y se empiezan a ir de la estrella. Y eso se llama la fase nebulosa planetaria. Lo que queda después con la estrella es lo que se denomina una enana blanca. Este es el proceso de fusión del helio, el helio en carbono. O sea, las estrellas como el Sol son fábricas de carbono. De hecho, el carbono parte de ese carbono por un proceso que se llama dragado, parte de ese carbono pasa a las capas externas y pasa a contaminar el medio interestelar. El carbono es uno de los elementos más abundantes que uno encuentra en el medio interestelar después del hidrógeno, claro, ¿no? El hidrógeno es el elemento más abundante. Bueno, fotos, ¿no? Siempre las fotos son mejores que los diagramas. Estos son para estrellas más calientes, pero no les voy a contar. Esto es nebulosa planetaria, enana blanca. Gracias. Estas son imágenes del VLT. Esto es visible, esto es infrarrojo. De hecho, aquí no se ve, pero en la página esta ustedes pueden correr, toman con el mouse y corren y ven las dos imágenes simultáneamente, una sobre la otra. Y lo que está aquí adentro, eso de ahí es el núcleo de la estrella. Cuando el núcleo queda descubierto, desnudo, se le llama enana blanca. Y esto de acá son las capas externas de la estrella. Porque era la capa convectiva, la capa radiativa, se van expandiendo, y finalmente queda una zona hueca adentro, que es donde está brillando la enana blanca. La enana blanca brilla, ilumina estas capas y nosotros las vemos. Esto está en infrarrojo, la misma estructura, ahí está la enana blanca. Ahora, las enanas blancas son objetos dignos de estudio teórico, porque los efectos cuánticos se vuelven relevantes. Cuando la estrella se compacta, cuando llega al estado compacto, necesariamente la temperatura aumenta, los electrones tienen que acelerar. Es más fácil acelerar electrones que protones.
por cuestiones de masa, ¿no? Entonces el núcleo se compacta, se calienta muchísimo, los electrones alcanzan alta temperatura y cuando alcanzan alta temperatura empiezan a ocupar estados disponibles más altos. De hecho, la limitación de eso es cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz, la velocidad de los electrones. Entonces los electrones, al empezar a ocupar estados disponibles más altos, impiden que la estrella siga compactándose. Aportan con una componente de presión que es una presión cuántica, que tiene que ver con los estados disponibles. Los electrones empiezan a ocupar estados de mayor energía y eso va a hacer que se muevan muy rápido y eso va a aportar una componente de presión que va a impedir que el núcleo de la estrella, o la enana blanca ahora, se siga compactando en algo más pequeño. Y el objeto queda aproximadamente con unos 10 kilómetros de diámetro. La limitación, insisto, tiene que ver con cuestiones relativistas. Los electrones no pueden alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, eso limita entre el tamaño de la estrella, la presión que aportan los electrones. Y la densidad de estas cosas es de 1 tonelada por centímetro cúbico, 10 a la 10. 10 a la 10, esto es la densidad del agua, ¿no? 10 a la 10 es muchísima densidad. Son objetos muy compactos. De hecho, los hermanos mayores de esto, que son las estrellas de neutrones, tienen densidad en el interior mayor a 10 a la 15. Son más densos incluso que el núcleo, que los núcleos atómicos. Y eso ya, el entender eso desde el punto de vista teórico, no es muy fácil porque no está claro cuál es la ecuación de estado que domina y la ecuación de estado es la ecuación que domina las variables macroscópicas, temperatura, presión, tipo de cosas. Y nadie conoce la ecuación de estado ni de la enana blanca ni de la estrella de neutrones. La gente lo tiene. Supongamos que esta, hacen su desarrollo teórico. Supongamos que esta otra, desarrollo teórico. Hay que tener en cuenta la relatividad de la mecánica cuántica. Son objetos ya relativistas. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa con las enanas blancas en el tiempo? Se enfrían. Mira. Nos vamos a apagar. Las enanas blancas bajan del diagrama y se mueven después hacia la derecha, se van enfriando. Radian porque están radiando, ¿sí? Son cuerpos negros. Vuelve a encender, por favor, gracias. La enana son el núcleo de estrella, está radiando. Ya en algún momento se acaba la fusión del hidrógeno y se empiezan a enfriar. Perdón, la del helio. Cuando entra en esta fase de enana blanca, el helio ya no está funcionando. Y por lo tanto se enfrían y siguen radiando. La temperatura baja y en principio estos objetos deberían llegar a una temperatura mínima que se les llama enanas negras. Pero son objetos teóricos. Las estrellas de neutrones, ¿dónde entran dentro del diagrama este? Lo que pasa es que las estrellas de neutrones provienen de estrellas más masivas que el Sol. O sea, aquí dijimos que el problema es que si yo quiero seguir compactando esto, significa necesariamente que los electrones se muevan más rápido y los electrones tienen un límite de velocidad, que tiene que ver con la relatividad, ¿no? Pero en principio uno podría saltarse ese problema si uno pudiera tomar estos electrones y meterlos al núcleo, a los núcleos de los átomos, ¿sí? Porque podría producir el proceso beta inverso y convertir protones en neutrones. Y eso es el proceso que da origen a la supernova. Déjame mostrar una gráfica. ¿Cómo estamos la hora? Mi estómago ya me avisa que es la hora de almuerzo. Déjame, te muestro unas curvas. Voy a sacar la boleta y te voy a mostrar unas curvas. Denme un segundo porque tengo aquí gráfica y cosas así. Si alguien les pregunta por mí, sigan diciendo que soy desagradable, que no sé física y todas esas cosas por Facebook, así no botan el mito. Modelo de estrella de neutrones. Esto es simplemente un modelo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Las estrellas más masivas
el núcleo es más grande, por lo tanto la gravedad tira más fuerte hacia adentro. Los electrones no pueden acelerar, esto viene de modelos teóricos, aquí grandes astrofísicos y físicos trabajaron estos problemas, ¿no? De hecho fue Chandra Sekhar el que dijo que las estrellas tenían una limitación de tamaño, la enana blanca, por la relatividad. Hizo los cálculos. En el caso de las estrellas de neutrones, esto se salva porque en el momento, bueno, es un poco más complicado, porque el núcleo de la estrella se apaga al improviso, completo. Las fusiones, el hidrógeno se agota en todo el núcleo, porque el núcleo es convectivo y el núcleo deja de brillar violentamente de un momento a otro. Entonces significa que hay una componente de presión que desaparece y la gravedad comprime. Y en el proceso de compresión del núcleo de la estrella, porque esto ocurre en fracciones de segundo, de hecho la velocidad es como 1/3 o 2/3 de la velocidad de la luz con la que colapsa uno puede calcular esto con modelos siempre, ¿no? Entonces en ese proceso en que el núcleo se compacta, los electrones penetran en los núcleos atómicos y empiezan a producir reacciones con los protones en neutrones. Entonces los electrones en la enana blanca son los que sostienen el núcleo. ¿De acuerdo? La presión se llama presión de degeneración, que es una presión cuántica. En el caso de este proceso, el núcleo va compactándose, pero los electrones empiezan a desaparecer porque se combinan con los protones para formar neutrones. Entonces nos dan la presión para sustentar el núcleo de la estrella. El núcleo sigue colapsando, esto es muy violento, cae muy rápido, formando lo que se llama una protoestrella de neutrones aquí dentro. Hay varios procesos que lo que hacen es quitar electrones y producir neutrones. Y entonces, en algún momento, los neutrones son también fermiones, ¿no? También tienen estados disponibles. Y por lo tanto, lo mismo que le ocurría a los electrones, ahora lo van a producir los neutrones. Los neutrones van a producir una presión de degeneración que va a ser capaz de frenar el colapso del núcleo de la estrella. ¿Sí? Estas estrellas son más compactas, tienen otras características, como les decía, el modelo teórico de esto no está bien conocido, pero lo que sí está claro es que los fenómenos cuánticos ahí son fundamentales. ¿Sí? O sea, los electrones no son capaces de sustentar el núcleo, porque como es más masiva, los electrones penetran en los núcleos, forman neutrones, y los neutrones van a ser los que van a tener el colapso del núcleo de la estrella. Esto ocurre, insisto, en fracciones de segundo, algo muy muy rápido, y entonces aquí dentro se produce un cuerpo interno duro, compacto, de principalmente neutrones. No es lo único que hay, pero son principalmente neutrones. De hecho, los neutrones entran en estado, se aparean entre ellos, hay unas cosas bien raras que ocurren aquí adentro, que tienen que ver con física de alto nivel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el resto de la estrella? Me salté toda la etapa de la evolución de la estrella, pero no importa, créanme, todo es un acto de fe. El núcleo colapsa con rapideces del orden de la rapidez de la luz, fracciona la velocidad de la luz y colapsa en un tiempo muy rápido. Entonces esto igual que los dibujos animados cuando el coyote salta por del borde del acantilado y de repente se da cuenta y abajo no tiene piso, ¿no? De repente la estrella le quitaron el núcleo porque el núcleo colapsó muy violentamente y muy rápido, pasando por la fase de producción de neutrones hasta que queda la presión de degeneración de los neutrones capaz de frenar y queda con el cuerpo pequeñito con respecto a lo que era el tamaño del núcleo de la estrella. Las capas que estaban apoyadas en el núcleo ahora no tienen piso y caen violentamente hacia adentro. Y en ese proceso que caen, esto produce el proceso de formación del núcleo, produce neutrinos, porque hay procesos beta inverso aquí de por medio. Produce neutrinos y el gas cae y se encuentra aquí adentro con una pared. Está cayendo y se encuentra con la protoestrella de neutrones. El gas rebota hacia afuera, pero el que rebota se encuentra con el que viene de arriba. ¿Sí? Se produce un choque hidrodinámico de gas. Y ese choque hidrodinámico es tan violento que inicia fusión por toda la estrella. Y la destruye por completo, lo que sobrevive el cuerpo de adentro. Ese proceso se le llama explosión de supernova. De hecho hay una que es famosa, que es la supernova del año 1987. Esta fue observada, esto está en la nube de Magallanes, así que se observa principalmente en el hemisferio sur. De hecho el tipo que descubrió esto, que es Ian Sheldon o algo así, trabajaba en el observatorio de las campanas. Creo que todavía trabaja ahí. Y entonces estaba observando y algo le saturaba el telescopio, ¿no? Entonces, molesto, después de tratar de hacer su trabajo y que no podía, salió de la cúpula del observatorio, miró el cielo y vio esa cosa enorme que estaba ahí brillando. Que no estaba brillando antes, ¿no?
La relevancia de esta supernova es porque la primera supernova que ocurre en tiempos telescópicos. La última fue la de Kepler, la supernova de Kepler. Estaba recién inventado el telescopio. En tiempos modernos no había ocurrido. De hecho, esta no es galáctica, es de la Nueva Magallanes. La Nueva Magallanes es una galaxia satélite. El láser este me juega malas pasadas. Tenía uno rojo y era peor todavía. Y lo interesante, esto es una foto de como 3 años antes. Hay una foto de esa estrella. En todo caso no dice mucho, ¿no? No es que uno diga, bueno, sí, era guapa la estrella, no. Es simplemente para decirle que aquí donde se produce esta explosión, había una estrella antes. Y en ese proceso del choque hidrodinámico se forman todos los elementos más pesados que el hierro. Les mostré la curva, bueno, a los que están conmigo, pero imagino que el resto también la vieron, en sus propios paralelos. La curva de energía de ligazón por nucleón. Esto es de física nuclear. La curva de energía de cohesión por nucleón alcanza un máximo aquí. De hecho, las preguntas de este curso siempre van en esta línea de acá porque esto se ajusta una recta. Los comentarios todavía no. A los que están conmigo, ¿no? Están uno otro. Entonces, las estrellas producen fusión, las estrellas más masivas hasta aquí, hasta el hierro. Después de eso no tiene sentido, porque el proceso requiere energía, la reacción requiere energía en vez de producir. Entonces, los elementos que forman las estrellas, esto está acá. Todos los elementos que vienen de aquí hacia acá son formados en las explosiones de supernova, en este choque hidrodinámico del gas, que es una cosa bastante violenta. Bueno, con esto sí que voy a terminar. Hay otras cosas que son más violentas todavía. Entonces a estas le llaman supernovas, a la otra le llaman hipernovas. En el caso de la hipernova, estas son estrellas muy masivas, mucho más masivas que las que contaba antes. El núcleo, el cuerpo compacto, los neutrones no son capaces de frenar el colapso. O sea, la presión de generación de los neutrones no es capaz de frenar porque pesa tanto, la gravedad es tan intensa que supera la presión de generación de los neutrones. No me pregunten cómo ni todo ese tipo de cosas porque eso es algo teórico muy complicado, que no estoy seguro que lo entienda, así que... Entonces ocurre que nada es capaz de frenar al colapso del núcleo. Entonces el objeto que está dentro tiende a ocupar un volumen ínfimo, que no puede ser cero porque el objeto rota y una serie de otras cosas, ¿no? La gente dice ocupa un punto, no es verdad. Bueno, en realidad nada de esto es verdad, todo esto es una historia que me inventé para contarles hoy día. El núcleo de la estrella rota también, entonces hay momentum angular, entonces no puede colapsar en un punto. Los modelos teóricos dicen que estas cosas serían como un anillo o algo así, un anillo muy pequeñito en el interior. Y entonces dentro del resto del núcleo queda forma un disco de acreción, esto siempre dentro de la estrella todavía no se entera de esto, nadie le ha contado qué es lo que está pasando dentro. Y en este proceso se tiene que deshacer de momentum angular, acuérdense, cuando los objetos se compactan tienen que rotar muy rápido, ¿no? Entonces se hace el momentum angular lanzando chorros relativistas que perforan la estrella. Esto de acá produce una erupción de rayos gamma, que son observables. La gente pensaba, de hecho, cuando empezaron a observar estas cosas, lo hicieron para espiar a los rusos. Y los rusos para espiar a los norteamericanos, porque la historia que sabemos nosotros es la de los norteamericanos, ¿no? Para espiar a los rusos que hacían sus explosiones de sus bombas nucleares. Entonces, lo que trataban de detectar, lanzaron satélites militares para detectar estos rayos gamma que salían de esta y empezaron a darse cuenta que en vez de la Tierra, las explosiones venían del otro lado, ¿no? Y costó un tiempo, de hecho todavía no está completamente claro que este sea el único modelo que predica las erupciones de rayos gamma que observaron, que se vieron observando en los años 90, pero lo que sí, este es un muy buen modelo. Y predice la formación de objetos compactos aquí que tienen que ver con la relatividad general, que no voy a contar. Que tiene que ver con la relatividad general que se llaman agujeros negros. De hecho, en el apunte ese de relatividad les puse algo de... Ustedes después miran con calma en el apunte de relatividad, en la parte que al final hablé un poco de relatividad general, les puse algo acerca de las dos métricas del agujero negro, que no es rotante, que es el más simple, y el de la cosmología. La relatividad predice que el universo se expande y ya no se los conté. Me salvé olímpicamente de esa época. Como verán, muchas cosas, muchos temas y 90 minutos es poco tiempo para discutir de todo. Respecto de la parte de
la expansión del universo y todo eso, bueno, el Search-Szymanski viene a discutir, no viene a discutir esto, todo lo que habla hoy día, no está discutiendo el Search-Szymanski. Pero en la parte cosmológica, la estuve mirando ayer, hay una parte. Pero si no, si les interesa otro día, nos juntamos y... Pero han sido días complicados, no saben entre ustedes. Ya, ¿todavía graba esa cosa? Si tienen alguna otra duda o quieren comentar algo más, o lo que quieran. Voy a dar ahí.